Buenas noches. Y a continuación vamos a realizar la explicación del código de Python para la implementación de 5 métodos MCM para la selección de materiales para un porta insertos de un entorno. Entonces, básicamente el código está estructurado en funciones. Lo primero que se hace es mostrar este menú al usuario, donde vamos a explicar el método HP. Entonces, en el método HP lo que se hace básicamente es pedir al usuario cada una de las matrices pareadas dato por dato. Entonces, aquí en la función de matriz de HP, lo que hacemos es en este ciclo ingresar la matriz pareada dato por dato del usuario dependiendo la tabla que se inserta a través del Excel. Esta tabla se lee en estas primeras líneas. Aquí el usuario puede ingresar cualquier tabla que necesite para la selección. Bueno, luego de ingresar la matriz paridad, lo que se hace es el cálculo de los vectores propios. Este cálculo se hace de forma manual, entonces lo que se hace es multiplicar las matrices, luego calcular la suma de las filas de esta matriz, de esta multiplicación, para realizar la normalización. Entonces, esto lo hace hasta que el vector propio sea igual al vector de error que se actualiza con cada iteración. Y entonces, cuando el error es cero, sale de este ciclo calculando el lambda. Luego se valida esa consistencia de la matriz a través de esta parte del código, donde se verifica con las ecuaciones que vimos en clase, el error de consistencia. Y finalmente, dependiendo del error, si es mayor al 10%, se le informa al usuario que revalúe los valores, o si es menor, se dice que la matriz está bien construida. Entonces, esto se hace para cada una de las propiedades mediante este ciclo que va a depender del número de propiedades que se ingresen directamente desde el Excel. Entonces, se hace exactamente el mismo código y se guarda cada uno de los lambdas en una fila de esta matriz. Entonces, finalmente, cuando se hace todo ese cálculo y se ingresan las matrices, se hace la clasificación final por la puntuación ponderada y se retorna el vector clasificación, donde es el orden en el cual se clasificaron pues, los materiales. Entonces, ese vector se retorna a la función, a la programa principal, y luego lo muestra en esta parte. Para ahorrarnos el tiempo, lo que se hizo fue correr el código inicialmente y verificar todas estas matrices. Entonces, como lo podemos observar, en esta parte se ingresaron cada una de las matrices, cada uno de los valores de las matrices para el porta insertos, y al retornar obtuvimos este orden y esta tabla organizada para mostrar al usuario. Ahora voy a explicar cómo se organizó el código para el método electre. Entonces, lo primero que le pide al usuario es que propiedad se minimiza y se maximiza en esta parte de acá. Luego, el cálculo de la sumatoria y el cálculo de la matriz normalizada, que específicamente tiene que saber si es máximo o mínimo, ¿sí? Porque el cálculo cambia. ¿Ok? Entonces, luego se pide la definición de los pesos, entonces el usuario puede ingresar los pesos que quiera, en este caso nosotros estamos usando los pesos de HP para nuestra aplicación. Con esta información se saca la matriz ponderada, la matriz de concordancia. Con esta matriz de concordancia se saca el umbral de concordancia. Hay que recordar que en esta matriz de concordancia hay una diagonal de ceros y que para sacar este cálculo del umbral de concordancia no hay que tenerlos en cuenta. Entonces se coge la matriz de concordancia, se divide por el número de casillas menos el número de materiales y así pues se quita la diagonal de ceros o no se tiene en cuenta para el promedio. Luego se saca la matriz de diferencias, se saca el MDN y el MDT, ¿sí? Luego se saca también la matriz de discordancia, igual que también se saca el umbral de discordancia, que hay que tener igual en cuenta esa diagonal de ceros. Luego se saca la concordancia dominante, la discordancia dominante. Ya se saca la matriz de dominancia agregada para luego calcular
el parámetro superior o inferior, que depende de tanto de las filas como de las columnas. Y ya luego, con esta información, se organiza en jerarquía cuáles son más importantes que otros materiales. Bueno, entonces ahora para el método Promete, lo que se hace inicialmente, igual que el anterior, se pide qué propiedades maximizar y minimizar. Aquí es donde se pide esta información. Entonces, la definición de los pesos se pide de una vez también, que pues como se dijo anteriormente, se van a usar para nuestra aplicación la HP. Entonces aquí se utilizan las matrices de diferencia que van relacionadas con si es máximo o mínimo, ¿sí? Estas se hacen una matriz que contiene todas las propiedades y para que sea legible, o sea, esto se hace por practicidad, para que sea más rápido de procesar la información, pero para mostrársela al usuario se divide por propiedad, como lo hicimos también en el Excel. Entonces, luego se hallan los valores positivos y se ordenan para podérselos mostrar al usuario y que él decida qué tipo usar, si 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y se le piden los parámetros dependiendo del tipo que eligió. ¿Esto para qué? Para pasar los datos y generar la función después de utilizar la función del tipo que eligió el usuario. Aquí está para tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que cada uno tiene un tratamiento diferente. Luego de esto, se hace la matriz de índice de preferencia agregada, donde ya se tiene en cuenta el peso. Luego, los flujos de superación, tanto positivos como negativos, teniendo en cuenta que los positivos dependen de las filas y los negativos de las columnas, y este valor se divide en 2, esta suma. Y luego para el flujo neto, que ya es el que nos define el orden de los materiales, se utiliza el positivo menos el negativo. Ya teniendo en cuenta esto, igual que todos los métodos, se utiliza esta parte del código para organizarlos y podérselos mostrar al usuario. Al igual que en los otros métodos, para la implementación de TOPSIS se inicia con la adquisición de criterios de máximos y mínimos, se hace la normalización de la matriz decisional y se solicitan los pesos. Luego se procede al cálculo de la matriz ponderada, MATPOND, que es la multiplicación de cada columna de la matriz normalizada con su peso. Después se crean vectores para la solución ideal y antiideal. Con el ciclo for se recorre el vector que tiene los criterios de máximos y mínimos. Si es máximo, la solución ideal se llena con el valor máximo de la matriz ponderada en la columna correspondiente. Y si es mínimo, con el valor mínimo de esa columna. De forma complementaria se hace con la solución antiideal. Después, para hallar las distancias, se crean dos vectores. VectPos corresponde a la distancia hasta la solución ideal y VectNec hasta la solución no ideal. Primero recorre la matriz ponderada, restando el vector de la solución ideal, elevándolo al cuadrado y va acumulando la suma a cada una de las filas. Y al salir del for se saca la raíz cuadrada de esos vectores elemento a elemento. Finalmente se halla la proximidad relativa con esta ecuación, que básicamente se refiere a la cercanía con la solución ideal y no ideal. Si el valor de VectNec es pequeño, está muy cerca y resultará que la proximidad relativa tenderá a 0. Si VectNec es grande, tenderá a 1 y será la mejor alternativa. Por último, se obtienen los índices del orden en que quedan los materiales con la función arcsort y ese es el valor que sale de la función. Para utilizar el código, utilizamos para probar el método TOPSIS pusimos la opción número 4, luego pusimos los criterios de máximos y mínimos preestablecidos y pusimos los pesos que encontramos en AHP
Y finalmente pues este fue el resultado que arrojó el método, que pues dice que según este método la mejor opción y con esos pesos es el acero S5. El último método corresponde a Vicor. También se solicita qué criterios minimizar y maximizar y los pesos de las propiedades. Para definir los valores de mejor y peor desempeño por criterio se crean dos vectores, fpos y fneg, parecidos a los de Topsis. Se recorre el vector de máximos y mínimos y si el criterio se debe maximizar, fpos toma el mayor valor de la matriz decisional y fneg el menor. Y de forma opuesta si se minimiza. Para la distancia de Manhattan se utiliza la letra S y R para la de Chebyshev. En esta se calcula la distancia entre la alternativa de mejor desempeño y la que se tiene, y se divide entre el rango de esa propiedad y por último se multiplica por el peso. Se extraen los parámetros necesarios y se le solicita el peso de la estrategia del usuario para la función meritoria. Entre mayor sea V, mayor relevancia se le da a la distancia Manhattan y menor a la distancia Chebyshev. La mejor alternativa es la de menor Q sub I. Se organizan igual obteniendo los índices y esa es la salida de la función Gracif f. De igual manera, para probar el método Vicor, pues se puso la opción número 5, los mismos criterios de máximos y mínimos, los mismos pesos hallados en HP, y para el peso de la estrategia se utiliza el 0.5 para darle la misma relevancia a la distancia Manhattan que a la Chebyshev. Y de igual forma también se encuentra que el mejor material para esta aplicación pues sería el acero S5 según este método y con esos pesos.